sed de conocimiento encarnada. Desde que abandonaron la casa en la que Roswell se encontraba recuperándose, debían de haber pasado alrededor de 15 minutos. Garfield, ya llegamos. Aunque se supone que es un cementerio, lo único que hay es una tumba poco convincente. Diciendo esto, Garfield levantó la barbilla, apuntando en dirección a una antigua ruina en los límites del santuario. Construida mediante la unión de varias rocas, el estilo arquitectónico era bastante primitivo y no daba para nada la sensación de estar relacionado con algo mágico. Era imposible determinar cuántos años habían pasado desde que fue construido, pero tomando en cuenta la cantidad de grietas que había en sus paredes y la remarcable densidad de la hiedra que la cubría, debía de llevar por lo menos un siglo en ese lugar. La entrada de la ruina estaba en línea con el bosque y, la mayor parte de ella, se encontraba cubierta de árboles, haciendo imposible poder determinar, con solo mirarla, el verdadero tamaño de aquella estructura. Quizás por tratarse del lugar de entierro de la bruja de la codicia, pero su apariencia le hacía recordar a una de las grandes pirámides de su mundo original. Subaru, una poderosa persona queriendo descansar en una enorme tumba, supongo que es siempre lo mismo, independiente de la época o el mundo en el que te encuentres. Tocándose la barbilla y dándole vueltas a esos pensamientos, Subaru ladeó la cabeza al observar la enorme escala de aquel edificio. Siendo alguien que solo se ha preocupado de vivir en el momento, Subaru jamás se interesó en lo que la gente podría llegar a pensar de él después de su muerte. Aunque el hecho de ser alguien sin ninguna importancia, incapaz de dejar alguna marca en la historia, solo había contribuido a esa manera de pensar. De todas formas, Emilia, me parece bien que hayamos llegado a la tumba, pero ¿qué se supone que haremos aquí? Parada al lado de Subaru, Emilia observó las ruinas y preguntó a Garfield con cara de desconcierto. Subaru tenía exactamente la misma pregunta, por lo que dirigió la mirada a la espalda del rubio muchacho que los había guiado hasta allí. En respuesta a esto, Garfield chasqueó sus caninos, mirando hacia atrás. Garfield, podrán preguntarle los detalles a Roswell una vez que hayamos regresado. Así que, por ahora, necesito que Emilia-sama vaya al interior. Emilia, todo lo que tengo que hacer es entrar ahí. ¿No tengo que hacer nada más una vez que esté adentro? Garfield, como el sol todavía no se ha puesto, incluso si entras al interior de la tumba, las pruebas no comenzarán. Tampoco es como si tuvieras alguna preparación y todavía hay que revisar si cumples con los requisitos. Subaru, espera un segundo. Acabas de soltar un montón de cosas sin sentido. Unas pruebas, preparación o requisitos. Explica algo por lo menos. Cortándole el paso a Garfield, en caso de que se le pudiera ocurrir forzar a Emilia a entrar a ese lugar, Subaru le gritó que se hiciera responsable de explicar la situación. Pero Garfield solo le mostró aquella cara irritada que ya le había enseñado tantas veces en tan solo la última hora y, arrugando la nariz, Garfield, sí, ¿a quién le importa cuál es el gran problema? Que entre ahí y, después, cuando regresen con Roswell comprenderán todo. Si insisten en que yo se los explique, lo único que conseguirán es escuchar una explicación confusa y, al final, seguirán sin entender nada. Subaru, es como si nos estuvieras forzando a firmar un contrato sin haberlo leído antes. No hay ninguna manera de que vayamos a hacer algo como eso. Sin tan malo eres explicando, lo único que tienes que hacer es responder a mis preguntas una a una. Garfield, vale. De todas formas, estoy atrapado con ustedes hasta que el sol se ponga, así que hazla corta. Levantando ligeramente los brazos, Garfield terminó por tragarse su propia propuesta. Aliviado de que por fin obtendría algunas respuestas, Subaru se preguntó sobre lo que debería preguntar primero y, entonces, Subaru, este es el cementerio, vale decir, la tumba de la bruja de la codicia, ¿verdad? Garfield, eso es lo que oí. Aunque no tengo ni idea de a quién pertenecen los huesos enterrados aquí, pero, por lo menos, eso es lo que me dijeron los tipos de la aldea. Aquella respuesta a medias hizo sentir a Subaru que algo estaba fuera de lugar, pero decidió dejar de lado aquella sensación de incongruencia por ahora. Entonces, recogiendo algunas de las palabras que había escuchado hace unos momentos, en especial esas dos palabras que parecían tener una particular importancia: pruebas y requisitos. Subaru, las pruebas que comenzarán en el interior de la tumba, ¿a qué te refieres? Porque debo admitir que, considerando mi experiencia en las últimas semanas, no tengo para nada una buena impresión sobre esa palabra. Garfield, relaja machote, que eso de ser probado y cosas por el estilo, tampoco es que sea de mi agrado. Aunque bueno, en lo que se refiere a las pruebas, pues no tengo ni idea. Subaru, hoy. Garfield, no te enojes conmigo, que no te estoy tomando el pelo. Lo único que sé, es que ocurren al interior de la tumba. Y que, mientras no se resuelvan las pruebas, no se puede ser liberado del punto muerto al interior de los terrenos de prueba.
¿Subaru liberado? ¿Quién? Garfield, me refiero a la persona que cumple con los requisitos. Aquellos que tienen los requisitos necesarios no podrán escapar de los terrenos de prueba. Mientras las pruebas no hayan sido completadas, el deseo de poseer de la bruja no le dejará ir. Era una respuesta bastante endeble, pero Garfield no parecía estar distorsionando la verdad a propósito. Habiendo digerido los contenidos lo mejor que pudo, dijo exactamente lo que él entendía. Sin embargo, el hecho de que sus palabras no fueran capaces de contestar nada en concreto, probablemente era debido, en primer lugar, a su propia falta de entendimiento. Aún así, conectando las respuestas sin mucho sentido que había recibido hasta ahora, Subaru fue capaz de hacerse alguna idea en su mente sobre la situación actual. Así, la respuesta que obtuvo combinando los fragmentos de aquellas respuestas, Subaru, solo aquellos que cumplen con los requisitos pueden entrar en la tumba y, si no son capaces de resolver las pruebas, no podrán salir del santuario. ¿Es algo como eso? Garfiela. ¿Algo como eso, supongo? Subaru, a pesar de haber entendido todo eso, sigue siendo algo bastante inútil. Ladeando la cabeza, Garfield, que todavía parecía no entender demasiado, dio aquella poco confiable respuesta. Dejando aquella actitud de lado por ahora, Subaru se giró hacia Emilia, que se encontraba al lado de él. Al recibir la mirada de Subaru, Emilia también indicó su conclusión sobre el asunto. Emilia, antes, cuando nos acercábamos al santuario, perdí repentinamente la consciencia. ¿Eso está relacionado con esto? Subaru, se supone que había algún tipo de barrera que cuando ella atravesó se desmayó. Bueno, Otto y yo no tuvimos ningún problema. Garfield, probablemente porque no cumplían con los requisitos. Justo en el momento que Subaru había comprendido la respuesta a la repentina pérdida de consciencia de Emilia, Garfield interrumpió apuntando con un dedo a Subaru y con otro a Emilia. Garfield, Emilia-sama, al ser una semielfa, cumple con los requisitos. Pero, Subaru, siendo un humano de pura sangre, no cumple con esos requisitos. Así que por mucho que entres y salgas de ahí, no podrás tomar las pruebas. Subaru, espera un momento. Considerando lo que acabas de decir, eso significa que... Sosteniendo el aliento, Subaru organizó sus pensamientos. Y, recordando la conversación que tuvo, en su primer encuentro con Garfield y sus palabras durante el tiempo en que los guió al santuario, se dio cuenta que, Subaru, aquellos que pueden tomar las pruebas son los semielfos o, mejor dicho, aquellos de sangre mixta entre humanos y demi-humanos. Eso significa que las personas viviendo en el santuario son todos así. Garfield. Ah, todavía no lo había mencionado. Escuchando la respuesta de Subaru, Garfield asintió luciendo satisfecho y, entonces, pestañeó. En ese momento, al abrir sus ojos, sus pupilas se habían vuelto de color dorado, alargándose como los de una bestia carnívora. Las puntas de sus dientes caninos crecieron y las uñas en sus garras levantadas se afilaron como cuchillas. La ilusión de su pequeño cuerpo haciéndose mucho más grande, de hecho, no era para nada una ilusión. Su corto cabello rubio creció tanto que le cubría completamente la espalda y, el mismo pelo dorado surgió de sus expuestos brazos y piernas, cubriéndolo todo. Garfield, yo también tengo un montón de esa sangre fluyendo en mí. Atavismo es mi especialidad. Subaru. Wow. ¿Puedo acurrucarme en todo ese pelo? Devanándose los sesos para lograr contener su emoción, Subaru metió las manos entre las axilas para ocultar el temblor de sus dedos. Pero su petición no pudo ser cumplida al ver que Garfield ya había regresado a su forma original. Habiendo sido testigo con sus propios ojos de la metamorfosis de Garfield, Emilia tomó una bocanada de aire, dando un paso al frente. Emilia, entonces, eso quiere decir, que esta aldea es una agrupación de especies de demi-humanos. Garfield, más correctamente sería decir que se trata de una colección de mestizos entre humanos y demi-humanos. Por la pura y santa, hay un montón de razas distintas reunidas aquí. Les juro que ese bastardo de Roswell tiene alguna clase de fetiche relacionado con los demi-humanos. Emilia, así que por eso Roswell dijo algo como eso. Que, para mí, este lugar es... Diciendo aquello, Emilia puso una de sus manos en sus labios y se sumergió profundamente en sus pensamientos. En el caso de Subaru, esta información tampoco era algo que pudiera tomar a la ligera. En cualquier caso, todo esto quiere decir que, los habitantes de este lugar, incluso aunque sus historias pudieran ser distintas, todos ellos tienen algo en común con Emilia. El pasado de Emilia, siendo ignorada y rechazada, quizás ellos debían ser capaces de entender ese dolor. Puede que, para ella, eso pudiera ser como lamer viejas heridas. Pero, si hubiera otros que pudieran apoyarla en este sentido, ¿cómo se sentiría ella con eso?
A pesar de que conocía sus cicatrices y quería hacerse cargo de ellas, Subaru nunca había experimentado el mismo dolor, por lo que era imposible para él saber cómo sanar esas heridas sin terminar abriéndolas en su lugar. Todo esto le obsesionaba en su mente. Subaru, ese es un inesperado giro de los eventos, pero ahora comprendo mejor las circunstancias de la aldea y todo el tema ese de los requisitos. Pero entonces el problema son esas pruebas. Dices que no tienes ni idea de qué se tratan, pero que, por lo menos, no van a ocurrir hasta que anochezca, ¿verdad? Garfield, así es. No tengo ni idea de qué se tratan. Solo sé que, por lo menos, debería poder asegurarse de que cumple efectivamente con los requisitos. Si vinieran aquí de noche, las pruebas comenzarían y sería un problemón. Apuntando a las ruinas con su pulgar e indicándole a Emilia con su barbilla, Garfield dio a entender lo que quería ahora. Asintiendo ante lo que acababa de escuchar, Subaru observó, con la boca abierta, a la tumba que les estaba esperando. Cubierta de una densa y olorosa hiedra, la tenue oscuridad, atestada de un aire nauseabundo, esperaba por ellos. La palabra prueba solo servía para remarcar la solemnidad que el lugar irradiaba, haciendo que, en su mente, se tratara de algo mucho más importante que una simple excursión a una antigua ruina. Y, más que nada, le imprimía en su cabeza la sensación de estar enviando a Emilia a un lugar peligroso y este hecho, era algo insoportable para Natsuki Subaru. Subaru, lo siento, Ram. Parece que iré en contra de tu advertencia mucho antes de lo que había pensado. Garfield, ¿dijiste algo? Subaru, que Emilia-tan tenga que aventurarse repentinamente al interior de ese lugar, me causa tanta ansiedad que me rompe el corazón. Así que, con fines de exploración y sacrificio, ¿no debería Garfield entrar primero? Levantando un dedo, Subaru hizo aquella sugerencia. Garfield quedó con los ojos en blanco unos segundos antes de soltar una gran carcajada mientras se golpeaba los muslos con sus manos, haciendo un ruido seco con la garganta, y, Garfield, no se supone que ahí es cuando debías decir algo como, yo iré. ¿Para presumir? Subaru, a pesar de que me encanta presumir, eso no es algo que yo diría, sobre todo tomando en cuenta que, si algo me pasara, mis probabilidades de sobrevivir son demasiado escasas, por lo que creo firmemente que tú eres la mejor opción. Sabiendo que puedes partir el suelo de un pisotón, probablemente eres capaz de regresar con vida fácilmente. Después de todo, eres el más fuerte. Garfield, bueno, es verdad que soy el más fuerte. No sé qué diablos con las pruebas y todo eso, pero me da lo mismo el peligro que pueda haber, después de todo, ¿qué le hace el agua al pescado, o algo así? Por alguna razón, Garfield se encontraba de muy buen humor, frotándose a sí mismo por debajo de la nariz y, como no había necesidad de tirarle agua fría a su comportamiento, Subaru no dijo nada. Pero entonces, el buen humor que tenía, rápidamente se evaporó con Garfield diciendo, pero, Garfield, qué mal, pero no puedo ir. ¿Es debido a mi contrato o algo por el estilo? ¿Subaru, contrato? Garfield, sí, es bastante molesto. Pero, de todas formas, no debería ser yo quien haga eso. Golpeando el suelo de una patada, Garfield dijo aquello con un chasqueo de su lengua. No parecía estar mintiendo ni diciendo bromas, por lo que, aparentemente, era verdad que no tenía permitido entrar. En cuanto a qué ocurriría si violara su contrato, eso no era algo que pudiera preguntar en frente de Emilia, considerando lo importante que eran las promesas para ella. De todas formas, viendo cómo estaban las cosas, dejar a Emilia entrar por su cuenta era algo que no podía permitir. Pero debido a que Garfield se había quedado fuera de la ecuación, solo quedaba una cosa por hacer. Subaru, iré a buscar a Otto, así que, ¿puedes esperar un momento? Emilia, para cuando hayas logrado traerlo, el sol ya se habrá puesto. Está bien. Voy a entrar. A pesar de que Subaru estaba intentando ir a buscar a otro sacrificio, fue gentilmente rechazado por Emilia. Habiéndose hecho a la idea, ella observó la entrada de la tumba, mientras un brillo vigilante titilaba en sus violetas pupilas, atenta a lo que pudiera surgir del interior. Ella también, juzgando por el sonido que dejaban las palabras pruebas y tumba de la bruja, debía estar imaginándose las inquietantes cosas que podrían estar teniendo lugar ahí dentro. Llevando consigo exactamente la misma preocupación y ansiedad que ella, ser incapaz incluso de sostener su mano, sería demasiado patético. Subaru, vale, iré a revisar adentro. No, con que revise la entrada ya debería estar bien, aunque quizás podría adentrarme un poco más. ¿Qué les parece? Garfield, me parece que es mejor que no vayas. Subaru no cumple con los requisitos. Si entras sin ser invitado a la tumba de la bruja, terminarás igual que Rosual. Subaru, como Rosual, ¿quieres decir que las heridas que ese tipo tenía, fueron causadas por entrar ahí?
En el mismo momento en que las imágenes de Roswell, cubierto en vendajes, resurgieron en su mente, Subaru intentó ocultar su sorpresa mientras observaba a Garfield, quien se cruzó de brazos y asintió en confirmación. Garfield, bueno, seguramente hubiese sido distinto para cualquier otro sin los requisitos que entrara por ahí durante la noche. De hecho, no me sorprendería si cualquier otro hubiese sido partido en dos. Subaru, así que a eso se refería al decir que sus heridas no fueron causadas por nadie. Los rodeos de Roswell por fin habían adquirido algún sentido. Cuando dijo en ese momento que sus heridas no habían sido causadas por nadie, se refería a esto. Pero entonces, otra pregunta apareció: ¿por qué Roswell entró a la tumba? Al fin y al cabo, debía de saber que no cumplía con los requisitos. Subaru. Después de todo, lo mejor será que vaya a echar un vistazo primero. Dejando sus dudas sobre la condición de Roswell a un lado por ahora, Subaru bajó la cabeza habiéndose hecho a la idea. Oyendo esto, por unos instantes, Emilia y Garfield se congelaron, pero entonces, Garfield, ¿me estabas escuchando? Sería peligroso que un idiota sin los requisitos entrara ahí. Roswell quedó así al entrar durante la noche, pero incluso si todavía no se ha puesto el sol, no quiere decir que sea mucho más seguro. Emilia, sí, es peligroso. No vayas, Subaru. Si voy yo, estaré bien. Nunca me he sentido agradecida por ello, pero ser una semielfa puede tener sus beneficios, supongo. Subaru, me alegra que estés preocupada por mí, pero... Dándole una gentil mirada a Emilia, quien sostenía con firmeza el final de una de sus mangas, Subaru suavemente soltó aquellos dedos que se mantenían aferrados a él. Subaru, si lo pensamos un poco y dividimos nuestras tareas, ¿acaso no es esta la conclusión natural? Ir ahí dentro es peligroso, ya sea tanto para ti como para mí. Lo único que sabemos por sentado, es que podría ser un poco más peligroso para mí. Por eso es necesario que veamos lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer. Emilia, ¿lo que podemos hacer? Subaru, si algo malo ocurre ahí dentro, yo no puedo usar magia para curar a Emilia Tan. Y a no ser que Garfield sea un increíblemente sorprendente tipo que incluso es capaz de usar poderosa magia curativa, pues seguimos estando en la misma situación. Garfield, pues si se trata de un par de heridas, con solo sobarlas un poco y escupirles encima, debería estar bien, ¿no? Subaru, habiendo escuchado algo como eso, solo reafirma lo que acabo de decir. Y sí, tanto tú como yo corremos el riesgo de terminar heridos, pues lo mejor es asegurarnos de que nuestra sanadora, Emilia Tan, se mantenga a salvo como nuestro seguro de vida. Mirando de reojo a Garfield, que había dicho aquellas palabras con orgullo, Subaru intentó persuadir a Emilia. Emilia parecía haber sido sobrepasada por los argumentos de Subaru, pero, decidiendo que no podía ceder terreno en un asunto tan importante como este, continuó con un pero, girando la cabeza de lado a lado. Emilia, heridas mayores o que pongan en peligro la vida, no seré capaz de curarlas. Además, Puck sigue sin responder, por lo que hay un límite en lo que puedo hacer. Puede que Roswell se las haya arreglado, pero... Subaru, bueno, es verdad que esas heridas se veían bastante peligrosas, pero aún así, intenta confiar un poco en lo resbaladizas que son mis habilidades de sobrevivencia. Creo que me encuentro bastante por encima en cuanto a resistencia en el ranking de este mundo, ¿no crees? Sonrió a Emilia, quien todavía no quería dejarle ir. Solo que, esta vez, en sus palabras no había atisbo de broma. De hecho, era raro encontrar a un tipo tan renuente a darse por vencido como Subaru. Si alguien le diera un infinito número de oportunidades para lograr cumplir sus objetivos, no importa cuántas veces tuviera que volver a repetirlo, probablemente lo seguiría intentando. No importaba cuántas veces su corazón fuera aplastado o destrozado, seguiría luchando por encontrar la respuesta que buscaba. Porque ese es, Natsuki Subaru. Subaru, entonces, ¿qué te parece si te hago una promesa? De esa manera no tendrás que preocuparte. Yo, prometo que regresaré al lado de Emilia Tan y que jamás te dejaré. Emilia. Vale. Manteniendo en el aire su dedo meñique, mientras decía aquello casi como si se burlara de ella, terminó por recibir una respuesta inesperadamente favorable. Del mismo modo que el aturdido Subaru, Emilia levantó su dedo meñique, ladeando levemente la cabeza. Emilia, ¿para qué levantamos este dedo? Subaru, tenemos que entrecruzar nuestros meñiques así. Los dedos de Emilia Tan son súper delgados y blancos y lindos. Al cruzarse ambos dedos, Subaru se dejó llevar por el inesperado contacto. Entonces, observando las violetas pupilas que estaban esperando su respuesta, se aclaró la garganta y, Subaru, promesa del dedo meñique. El que mienta deberá tragarse 1000 agujas. Emilia, promesa del dedo meñique.
Sus meñiques se separaron al mismo tiempo y, de ese modo, la promesa entre ambos quedó sellada. Esta vez, aquella promesa fue realizada a sabiendas de lo importante que eran las promesas para Emilia, por lo que era imposible para él tomarla a la ligera del mismo modo en que lo hacía antes. Subaru, pues vale, entonces echaré un vistazo al interior. Básicamente, te estaré gritando desde adentro mientras reviso el lugar, así que asegúrate de responderme de vuelta para que no me sienta tan solo. Garfield, hijo de, a veces no sé decir si eres alguien rudo o un maldito debilucho. Subaru, sería mejor decir que soy alguien cuidadoso. Aunque al final, sí que estoy ignorando el consejo de Ram. Murmurando aquella segunda mitad de su oración, Subaru se disculpó con la joven de cabello color durazno en su corazón. El trastornado deseo de una bruja, aquellas palabras que ella dijo eran bastante perturbadoras y algo que no quería que Emilia supiera. Porque de saberlo, seguramente seguiría insistiendo en ser ella la que fuera, sin ceder ni siquiera un poco. Emilia Subaru, si sientes algún peligro, debes regresar de inmediato. Emilia sostuvo ambas manos a la altura de su pecho y miró a Subaru con ojos preocupados. Y, en retorno, Subaru le mostró un original pulgar levantado con su meñique extendido y una brillante sonrisa que mostraba sus dientes, para luego darse la vuelta y dar un paso al frente de camino a la tumba. Atravesando la hiedra bajo sus pies, intentó concentrar la vista en la absoluta oscuridad que se extendía varios metros más allá de la entrada. La tumba se encontraba cubierta de silencio y, por ahora, no parecía haber signos de voces atormentadas o criaturas atroces esperando emboscarle. Aún así, más allá de la oscuridad, lo que le esperaba era, verdaderamente, y en todos los sentidos, desconocido. Subaru al diablo con todo. Si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo podrá apoderarse de sus cachorros? O algo así, ni que quisiera un cachorro de tigre. Como un entusiasta mofumofu, era verdad que le gustaría poder acariciar a un cachorro de tigre algún día, pero definitivamente no era algo a lo que se arriesgaría. De todos modos, aparentemente influenciado por Garfield, se animó a sí mismo con un refrán y, haciéndose a la idea, se adentró al interior de la tumba. Y, el instante en que puso sus pies sobre la fría superficie del interior, Subaru, pudo sentir una misteriosa sensación bajo sus pies. Sorprendido, Subaru miró hacia abajo quedándose sin palabras. El suelo había desaparecido. Subaru, espera, es demasiado pronto para que algo como esto ocurra. El suelo en el que esperaba poner sus pies no existía y no había absolutamente nada que sostuviera su cuerpo mientras se inclinaba hacia adelante. Sus manos, que había extendido inmediatamente para sostenerse, no fueron capaces de encontrar ni paredes ni suelo y, así, Subaru fue absorbido por la oscuridad que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Subaru, más y más profundo, cayó a través del interminable abismo. Y entonces, aproximadamente unos 10 minutos después de haber despertado en el fondo del abismo. Después de haber caminado sin rumbo en el interior de una aparentemente interminable oscuridad, Subaru se encontró a sí mismo enfrente de una solitaria mujer. En respuesta a sus preguntas, Subaru le contó a ella todo lo que le llevó a llegar hasta ahí. Subaru, y así fue como caí después de que un montón de cosas pasaran y, caminando en la oscuridad desesperado y un poquito hambriento, terminé por toparme contigo. ¿Satisfecha? Echidna, ciertamente estoy satisfecha. Parece ser que eres una persona capaz incluso de superar mis expectativas. Cubriéndose la boca con el dorso de la mano, la mujer dejó salir una calmada risa que sonaba algo así como cu, mientras veía a Subaru observándole con la guardia en alto. Una energía ardiente parecía estar formándose en sus piernas, preparado para salir corriendo de ahí en cualquier momento, al mismo tiempo que abría y cerraba sus manos como preparándose para sostenerla en caso de cualquier cosa. Pero, naturalmente, el torpe plan de asalto de Subaru era: Echidna, no hay ninguna razón para mantenerse tan a la defensiva. Además, deberías estar al tanto de las pocas posibilidades que tendrías si se te ocurriera ir en contra de mí. La valentía y la idiotez suelen ser fácilmente confundidas entre ellas, pero, sin embargo, son cosas completamente distintas. Subaru, lo lamento, pero admitir la derrota tan fácilmente no es algo propio de mí. Y cuando dices que no es necesario estar tan a la defensiva considerando que me encuentro parado enfrente de una persona que se llama a sí misma la bruja de la codicia, ¿siquiera es posible seguir un consejo como ese? Echidna, ya veo. Es verdad que eres tal y como dices. Fue mi error. Después de recibir aquella agitada respuesta por parte de Subaru, la mujer aquella que se hacía llamar Echidna, ni siquiera se inmutó.
En lugar de eso, y con una tremenda facilidad, o quizás porque encontrara entretenido el comportamiento obstinado del indefenso Subaru, su propia actitud parecía ser capaz de trascender incluso al movimiento de las dimensiones. Casi como si estuviera leyendo un manga, era como si ella observara un personaje dibujado en un libro, con unos ojos que se encontraban en una dimensión completamente diferente. Para Echidna, Subaru nunca se encontró ocupando el mismo espacio que ella, en primer lugar. Era precisamente por eso, que Subaru no era capaz de bajar la guardia estando frente a ella. Una persona que emitía un aura que sobrepasaba incluso a aquella que emanaba de la ballena blanca. Aquella que se hacía llamar la bruja de la codicia. ¿Hasta qué punto era todo esto real? Ahora era algo irrelevante. Lo que sí era relevante, es que ella no era alguien a quien se pudiera tomar a la ligera. Alguien cuya sobrecogedora existencia podía ser reconocida incluso por tipos como Subaru. Sin embargo, al mismo tiempo que sudor frío recorría la frente de Subaru, ella le enviaba una juguetona mirada. Echidna, vaya, ser tratada tan cruelmente, de verdad que hiere mis sentimientos. Tal y como puedes ver, solo soy una dócil y amable mujer, ¿sabes? Que un chico me mire con esos ojos, la verdad es que me cuesta entenderlo. Subaru, me imagino que no te refieres a la mujer enfrente de mí, que tiene escrito, con grandes letras rojas, presagio de muerte por todo su cuerpo, ¿verdad? Solo para que lo sepas, desde el momento en que llegué a este lugar mi sentido del peligro ha estado actuando como loco. Después de probar la muerte en tantas ocasiones desde que llegó a este mundo, Subaru ha adquirido algo así como una especie de habilidad. Y aunque la cantidad de veces que ha muerto continúa aumentando a pesar de esta habilidad, su constante deseo de evitar volver a repetir esa experiencia, ha forzado a Subaru a incorporar más y más vigilancia en su conciencia. Y de acuerdo a eso, el nivel de peligro que esa joven poseía, no era para nada menor al que podía sentir estando frente a Betelgeuse. A pesar de esto, Echidna, parece que así jamás conseguiremos hablar apropiadamente. No se puede hacer nada. En ese caso, ¿qué te parece esto? Diciendo aquello, Echidna levantó suavemente su mano derecha a la altura de su rostro. Subaru tragó saliva ante aquel gesto inmediatamente después, la mujer chasqueó los dedos de su mano en el aire. El leve chasquido resonó y el mundo se transformó frente a los ojos de Subaru. El frío espacio empedrado del interior de la tumba se desvaneció y, cubriendo completamente el lugar, apareció una pradera de verde césped que se mecía con el pasar del viento. Y, en la cima de una diminuta colina, Subaru Peroku. Echidna, ¿qué te parece este sitio en vez del lugar en el que estábamos? Riéndose del asombro de Subaru, quien se encontraba mirando todo a su alrededor, Echidna, en la cima de la colina sentada en una de las sillas que rodeaban una blanca mesa, le indicó a Subaru la silla de enfrente, mientras le hacía señas para que se acercara. Sin ninguna idea de lo que acababa de ocurrir, Subaru dudó unos momentos mientras se acercaba al lugar en el que ella se encontraba. Perfectamente arreglada sobre la mesa, había unas humeantes tazas de té. Y, viendo cómo Subaru la miraba en silencio, Echidna, no te preocupes, que no hay nada peligroso en ellas. Si quieres, puedo tomar un sorbo primero. Aunque si crees que una bruja no puede ser envenenada, pues, no tendría mucho sentido. Subaru. Me rindo. Después de todo esto, parece que mi sentido común dejó de funcionar hace rato. ¿Qué acaba de pasar? ¿Es que acaso puedes usar magia de transición espacial también? En una ocasión anterior, Subaru ya había experimentado magia de transición espacial en manos de Beatrice. Con sus propias manos, lanzó a Subaru de la biblioteca prohibida, apareciendo en un establo lejano de la aldea de Arlan. De acuerdo con Julius, esta magia era un arte perdido, pero si la persona enfrente de él era una bruja, entonces no sería tan sorprendente que pudiera hacer algo así. Echidna, transición espacial, ¿o te refieres a esa magia oscura? Una magia como esa tiene un montón de desventajas. No me agrada demasiado, por lo que no es algo que yo usaría. Lo de ahora fue solo un pequeño truco. En este lugar tengo cierto grado de libertad. Después de todo, este sitio es mi fortaleza. Subaru, ¿tu fortaleza? Frunciendo el ceño frente a las palabras de Echidna, Subaru, nuevamente, miró a su alrededor. El pastizal mecido por el viento parecía interminable y, en cualquier dirección que mirara, no había absolutamente nada más en el horizonte. Que un escenario como ese pudiera existir realmente era irrelevante. Después de todo, era una vista verdaderamente fantástica. Notando esto, Subaru tragó saliva y se encogió de hombros con una sonrisa en el rostro. Subaru, desafortunadamente, no veo ningún castillo por ningún lado. No hay ni siquiera una choza en este lugar. ¿Es que acaso, tu fortaleza está siendo reconstruida o algo?
¿O te embargaron todo lo que tenías a excepción de esta mesa y sillas, al no ser capaz de pagar tus deudas? Echidna Fa. Eres bastante divertido. No hay muchas personas que se atrevan a responder de forma tan descarada enfrente de mí, a excepción de otras brujas como yo, claro. Ciertamente nunca pensé que, después de mi muerte, ese número aumentaría. Tomando en cuenta que el número de veces que Echidna podía recordar haberse reído tanto, podía contarse con los dedos de las manos, añadir a Subaru a aquella lista, le causaba gran alegría. Pero justo ahora, lo que le daba vueltas en la cabeza a Subaru, era algo que no podía evitar ignorar en las palabras que Echidna acababa de pronunciar. Porque ciertamente aquello que dijo fue: después de mi muerte, Subaru, si de verdad eres la bruja de la codicia, entonces, si recuerdo bien, deberías estar muerta. Después de todo, se supone que vine a visitar tu tumba. Echidna, oh, en ese caso, de verdad te lo agradezco. Si deseas traerme algunas flores, por favor déjalas en la entrada. Y, en caso de que no lo sepas, no me gusta mucho el alcohol, por lo que, si quieres hacerme alguna ofrenda, por favor asegúrate de que se trate de algo dulce. Subaru, así que en este mundo también existe la costumbre de hacer ofrendas. Lo siento, pero no traje ninguno de los productos locales y se me olvidó comprar las flores. Por favor, conténtate con mi sonrisa. Era una sonrisa llena de flores floreciendo en abundancia del tipo venenoso de flores, claro está. Mientras Subaru le mostraba su sonrisa, Echidna ronroneó de manera satisfecha. Entonces tomó su taza de la mesa, acercándola a sus labios y, luego de tomar un sorbo, continuó. Echidna, nunca tuve la oportunidad de divertirme tanto tomando el té, ni siquiera cuando estaba viva. Justo como pensé, hay muchas cosas que esperar, incluso después de la muerte. Los nuevos descubrimientos son inagotables. Subaru, ¿sabes? El solo hecho de que nosotros dos estemos manteniendo una conversación ya es de por sí raro. Maldición, lo beberé, solo lo beberé y ya. Actuando de manera precavida y al límite, enfrente de una persona que ha estado todo el rato con la guardia baja, le hacía sentir como un estúpido, así que Subaru tomó rápidamente la taza de la mesa, como si la estuviera robando, y se tragó apresuradamente su contenido. No era ni agua ni té. Ni siquiera té negro. Pero tenía un inconcebible sabor. Sin embargo, no era para nada desagradable. Echidna, bebiendo algo que una bruja te dio, eres bastante valiente. Subaru, habiendo llegado hasta aquí, ¿cómo podría acobardarme ahora? Primero que todo, si hubieses querido matarme, entonces hace rato que me habría convertido en cenizas. Así que no debería preocuparme tanto por una simple taza de té. Moviendo su mano, dejó la taza vacía de vuelta sobre la mesa con un «gracias por convidarme» y continuó. Subaru no era ni bueno ni malo, pero ¿qué clase de té era este? Echidna, considerando que era algo formado a partir de mi fortaleza, se podría decir que eran mis fluidos corporales. Subaru, ¿qué diablos me hiciste tomar? De un salto, Subaru se levantó tirando la silla en la que se encontraba sentado, mientras intentaba vomitar lo que acababa de tomar. Pero ante la dramática sobreactuación de Subaru, ella solo se rió suavemente con un cucucu. Echidna, eso fue inesperado. No pensé que mi apariencia fuera tan mala. Subaru, incluso si se tratan de los fluidos corporales de una hermosa chica, no me gustaría beberlos sin estar preparado de antemano. Pero incluso si estuviera preparado, no quiero beber algo con el nombre de fluidos corporales. Mis fetiches son más normales, ¿sabías? Cosas como la saliva o el sudor, no eran algo que le causaran excitación, o por lo menos eso es lo que él pensaba. Aunque si se trataba de Emilia o de Rem, quizás no sería algo tan malo, pero rápidamente enterró ese pensamiento en su corazón y continuó. Subaru, mierda, no puedo vomitarlo. Ey, no es algo malo para mi cuerpo o algo así, ¿verdad? Echidna, no te preocupes. Se absorbe fácilmente por el cuerpo y sin problemas. Después de todo, son fluidos corporales. Subaru, de verdad que eso no me tranquiliza para nada. Deja de poner esa cara. Viendo la actitud ligeramente fanfarrona de Echidna, Subaru hizo una mueca de enfado, mientras que ella, frente a su vehemente objeción, inclinó su taza con una expresión refrescante y siguió con un como sea. Echidna, de verdad que eres un personaje bastante intrigante. El hecho de que estés parado enfrente de mí como si nada es prueba suficiente. Subaru, ¿por qué? ¿Es que acaso, debido a lo hermosa que eres, lo normal es que los demás colapsen o algo cuando te ven? Lo diré ahora para que quede claro, pero alimento constantemente a mi vista con las que considero las chicas más hermosas de este mundo, por lo que, incluso después de verte, tampoco creo que sea para tanto. Echidna, no, cuando una persona normal se encuentra frente a mí, ellos vomitan. Gracioso, ¿verdad?
Subaru, ¿qué hay de gracioso en eso? Desde que comenzaron la conversación, no han parado de salir comentarios perturbadores de su parte. Subaru le dio otro vistazo a la joven sentada en aquella silla. Su cabello y su cuerpo entero eran blancos como la nieve. Sus ropas negras le hacían parecer como si estuviera de luto. Y junto al destello juvenil que emanaba, le daban a su belleza un toque fascinante de atractivo. Subaru se sumergió en pensamientos sobre cómo una mujer tan hermosa como ella, vestida en ropas funerarias, podía tener un encanto tan embriagador, pero al mismo tiempo, emanar constantemente una aura tan opresiva que le hacía seguir pensando en ella como una amenaza. Echidna entonces, viendo que la actitud vigilante de Subaru seguía sin esfumarse, puso su taza vacía en la mesa también y, deslizando su dedo por el borde, continuó: Echidna, seguir hablando de este modo sería un placer bastante refrescante para mí, pero no lo sería tanto para ti, ¿verdad? Creo que hay algo que quieres decir o preguntar, ¿no es así? Subaru: sí, lo hay. Es verdad. Dejándome llevar por la atmósfera, me olvidé completamente, pero es cierto. Tú eres no, pero antes de eso, ¿dónde diablos estamos? ¿No se supone que era el interior de la tumba? Para Subaru, este lugar debía estar conectado al sitio en el que cayó no mucho después de poner sus pies al interior de la tumba. No hubiese tenido problemas en creer que el lugar tenebroso de antes era el fondo de la tumba, pero ahora, habiendo sido invitado a una pradera como esta, incluso una idea como esa era cuestionable. Ante la pregunta de Subaru, Echidna se acariciaba suavemente su blanco cabello con las manos y, Echidna, tu pregunta es a la vez correcta e incorrecta. Tu cuerpo ciertamente se encuentra al interior de la tumba, pero tu mente está actualmente en mi fortaleza. Para ponerlo en palabras más sencillas, esto se encuentra en el interior de un sueño. Subaru, ¿un sueño? Pero nunca te había visto antes como para venir a soñar contigo. Echidna, es verdad que te encuentras en el interior de un sueño, pero eso no quiere decir que sea el tuyo. Después de todo, esta es mi fortaleza, por lo que más correcto sería decir que se trata de mi sueño. ¿Un lugar similar a este no lo conoces? Ante la persecución de Echidna, Subaru sostuvo el aliento y, entonces, sacudió ligeramente la cabeza. Subaru, ¿en qué te basas para decir algo como eso? Echidna, no tengo ninguna prueba. Pero, de alguna manera, simplemente lo sentí. Tu actitud es la de alguien que sabe algo al respecto o, por lo menos, se asemeja bastante al comportamiento de una persona como esa. Subaru: es verdad que no conozco un lugar como este, pero lo que dices, tampoco es incorrecto del todo. No fue una respuesta muy severa de parte de ella, pero para Subaru, se sintió como si le estuviera acusando de algo. Las palabras de Echidna no estaban equivocadas, pero Subaru tampoco le estaba mintiendo. Cuando se le dijo que se encontraba al interior de un sueño, a pesar de estar sorprendido, Subaru lo asumió fácilmente. Como si este sentimiento fuera algo bien conocido y comprendido por su corazón. En cuanto a por qué se sintió así, por más que buscara en sus recuerdos, no podía encontrar una razón para eso. Subaru, por ahora, voy a aceptar que este es el interior de tu sueño. Pero entonces, ¿cómo salgo de aquí? Echidna, para despertar de un sueño, uno puede desear despertarse o puede ser despertado por alguien más desde el exterior. Sin embargo, incluso si alguien intentara despertarme desde el exterior, mi cuerpo ya no se encuentra presente y, en tu caso, es bastante difícil despertarse del sueño de alguien más. Por lo que, no creo que puedas despertar mientras yo no sienta ganas de dejarte ir, o eso creo. Subaru. Entonces, tú. Subaru sintió escalofríos ante las simples palabras de Echidna. Su fortaleza, el significado de aquellas palabras ahora tomaba una forma cierta de realidad. El alma capturada de Subaru se encontraba ahora en la palma de su mano. El trastornado deseo de una bruja del que Ran le había hablado la verdad de aquellas palabras cobraba fuerzas en su mente. Subaru, ¿planeas dejarme encerrado aquí? A pesar de que hasta ahora había sido precavido, de pronto comenzó a lanzar palabras que podrían crear una peligrosa grieta entre ellos. El hecho de que, si ella revelara su verdadera naturaleza, él no tendría ninguna oportunidad, lo comprendía bastante bien. Y entonces, frente a la pregunta de Subaru, ella dejó salir un pequeño suspiro. Echidna, no realmente. Te dejaré ir si de verdad te quieres ir. Después de todo, no fui yo quien te trajo aquí. Fuiste tú quien entró por su cuenta, ¿sabes? Subaru, ¿qué crees que haces con mi nerviosismo? El señor serio no está respirando, ¿sabes? Echidna, pues no veo a ese señor serio por ningún lado. Quizás está vomitando bajo la sombra de algún árbol. Frente a las palabras suavemente venenosas de Echidna, Subaru sintió como perdía toda su fuerza.
Al final, ¿qué es lo que ella intentaba lograr al entrar en contacto con él? Puede que haya sido por poco tiempo, pero incluso después de toda esa conversación, no tenía para nada idea de lo que pasaba por la cabeza de aquella mujer. Aunque, considerando que se trataba de una persona considerada como una bruja, no era sorprendente que fuera tan difícil de comprender. Subaru, pues entonces, si puedes dejarme ir, lo mejor será que lo hagas ya. Seguramente hay una chica que me está esperando y que está preocupada por mí. Si tanto tiempo tengo, como para beber de tus fluidos corporales, lo mejor será que regrese pronto con ella para no preocuparla más. Echidna, eso me parece bien, pero, ¿estás bien con eso? Subaru, ¿bien con qué? Echidna, con que te vayas de regreso a pesar de estar aquí conmigo. Una oportunidad de poder hablar con la bruja de la codicia no es algo que cualquier otro pudiera conseguir, incluso por mucho que lo intentasen. Habiendo dicho esto, era la primera vez que Subaru caía en la cuenta sobre la importancia de lo que ella le había dicho. Después de todo, había estado tan centrado en los peligros que ella pudiera suponer, que había ignorado completamente el asunto más importante. Si ella era la bruja de la codicia, si de verdad era aquella existencia que había llevado ese nombre en vida, entonces, Subaru, ¿tú sabes las respuestas a las cosas que quiero yo saber? Echidna, me preguntas a mí, para obtener conocimiento, ¿no es así? En respuesta a las palabras de Subaru, una vez más, Echidna se rió con un cu. Riendo, con la que pudiera ser su risa más alegre, daba una sensación de opresión sobre Subaru, incluso más fuerte que la de antes. La atmósfera se distorsionó y, la imagen de la interminable pradera, de pronto comenzó a colapsar. El cielo se partió, el pastizal se incendió y, el mundo más allá del horizonte comenzó a decaer. Con la sensación de un inexistente temblor, Subaru alargó apresuradamente las manos para sostenerse de la mesa cuya existencia daba por sentado. Pero, en el momento en que la tocó, se dispersó como si se hubiese convertido en arena. Entonces, Echidna, justo lo que pensé, eres un ser bastante divertido. Levantando la mirada, el escenario alrededor de Echidna se deterioró y un bizarro patrón comenzó a cubrir el mundo. Una sombra se expandió, extendiendo ambos brazos y piernas, mientras se arrimaba y trepaba por todo el cuerpo de Subaru. Ante una situación tan repugnante, desesperadamente intentó escapar, pero el colapso del mundo ya se había extendido casi por completo hasta el lugar en el que se encontraban ellos dos. La posibilidad de escapar se perdió y, así nada más, el mundo, gradualmente, se perdió. Echidna, si quieres intercambiar preguntas y respuestas, entonces este espacio es más que suficiente. Para saber aquello que quieres saber. Tu deseo por tal cosa o, mejor dicho, tu codicia, yo la apruebo. Todo lo que quedaba entre ellos, era el espacio entre las sillas en las que estaban sentados. Era una distancia lo suficientemente pequeña como para poder tocarla si tan solo estiraba el brazo. Un mundo en el que solo debían sentarse y hablar entre ellos. El mundo fuera de ese lugar, había desaparecido. Incluso el suelo se había convertido en pura oscuridad, la cual parecía no tener ningún final. Si se llegara a caer, no sería ninguna broma decir que jamás le sería posible regresar. Un escalofrío bajó por la espalda de Subaru. Sentada en su silla, Echidna parecía estar de buen humor. Ella aplaudió una vez con sus manos, mirando a Subaru con sus brillantes ojos. Echidna, vamos ahora, ¿de qué quisieras que te hablara? Mientras se trate de algo que conozca, entonces contestaré cualquier cosa. Se trata, quizás, de la bruja de la glotonería, Daphne, quien ha creado bestias, contrarias a los designios de Dios, con el fin de salvar al mundo de la hambruna. ¿O es sobre la bruja de la lujuria, Carmilla, quien le otorgó emociones, incluso a aquellos que no eran humanos, con el fin de llenar el mundo de amor? ¿Será sobre la bruja de la ira, Minerva, quien golpeó y sanó a cada una de las personas, afligida por el mundo cubierto de conflictos? ¿O acaso quieres saber sobre la bruja de la pereza, Sekhmet, quien se llevó lejos al dragón, más allá de la gran caída, solo para traer la paz? O a lo mejor, deseas que te cuente sobre la bruja del orgullo, Tipón, quien continuó juzgando al culpable con la inocencia y crueldad de su juventud. Todo eso era algo desconocido o, mejor dicho, eran la enumeración de una historia que no debería seguir existiendo en el mundo actual. Inculcado lentamente con una masiva cantidad de información, Subaru era incapaz de emitir ningún sonido. Enfrente de él, Echidna continuaba riéndose. Echidna, o será sobre la bruja de la codicia, Echidna, la sed de conocimiento encarnada, quien debido a sus remordimientos, aún permanece en este mundo incluso después de muerta, con el fin de continuar con su búsqueda de toda la sabiduría en el mundo. Apuntándose a sí misma con el dedo, habló sobre ella como si se ridiculizara, para luego continuar con un, o quizás.
Echidna será sobre la bruja de la envidia, quien destruyó a cada una de estas brujas, convirtiéndolas en su alimento, a la vez que hacía del mundo su enemigo. ¿Es sobre ella? Gracias a Traducciones y Seca.